un asco como estudiante. No era que no intentara, bueno, tal vez un poco, pero simplemente no se me daba. Matemáticas era como un idioma alienígena para mí, historia me servía para dormir mejor que cualquier almohada, y en química, bueno, digamos que mis experimentos solían terminar en pequeños desastres. Aún así, de alguna forma, siempre lograba pasar de año, aunque fuera de milagro. En mi casa ya ni se sorprendían. Mi mamá trabajaba todo el día y cuando veía mis calificaciones solo suspiraba y murmuraba algo sobre que al menos no me habían expulsado. Mi papá, bueno, él había desaparecido de la foto hace años, así que ni idea de qué pensaría. Mientras no metiera la pata demasiado, nadie me molestaba. Pero había algo que me importaba más que cualquier examen: conseguir novia. No sé, sentía que ya era hora. Veía a otros en mi escuela, incluso a los más idiotas, paseándose de la mano con alguien, y yo, nada. Ni siquiera tenía muchas amigas, y si me gustaba alguna, siempre terminaba arruinándolo de alguna manera. Mis amigos tampoco eran de mucha ayuda. Éramos un grupo de fracasados, y cada vez que les pedía consejo, me soltaban frases como sé tú mismo o espera a que llegue la indicada, lo cual era básicamente decirme que siguiera igual de solo. Pero no quería seguir así. Quería intentar algo nuevo. Algo diferente. Y justo cuando estaba pensando en cambiar mi suerte, y un día en un receso apareció ella en los casilleros escolares. Apareció de la nada, o al menos así lo sentí en ese momento. Una chica con la piel morena muy clara, el cabello castaño también muy claro y unos ojos tan brillantes que casi parecían hechos de vidrio. Me recordó a Hailey Steinfeld, aunque con algo más en su mirada, algo que no podía describir del todo. Era hermosa, y yo, bueno, yo era yo. Aún en mi idiotez, decidí hacer lo que tantas veces me habían dicho que no hiciera, ser yo mismo. Me acerqué con la misma seguridad con la que uno se acerca a un perro desconocido, con el miedo de que te muerda, pero la esperanza de que solo te huela. Ella levantó la mirada y se sorprendió. Lo noté en el ligero fruncir de sus cejas, en cómo parpadeó un par de veces, como si tratara de procesar lo que estaba pasando. Lo entendí al instante. Para ella, era raro que un chico como yo se le acercara. No un deportista, no un galán, no alguien con habilidades sociales destacables. Solo un tipo más, flotando en la mediocridad de la secundaria. Pero no retrocedí. No podía. Con toda la inseguridad retorciéndose dentro de mí como un enjambre de insectos, forcé mi voz a sonar relajada. Le hablé. No tengo idea de qué dije exactamente, probablemente algo estúpido como qué onda, o un comentario sobre la clase, pero funcionó. Contra todo pronóstico, ella me siguió el juego. Me contestó, me miró a los ojos y no me ignoró. Y entonces, algo en mí cambió. Fue como si una ola de seguridad me golpeara de repente. Mis hombros se relajaron, mi voz sonó más firme y hasta me atreví a hacer un chiste. No fue el mejor chiste del mundo, pero ella sonrió, y eso fue suficiente para que mi cerebro liberara un torrente de dopamina. Lo estaba logrando. Por primera vez en mi vida, no estaba quedando como un completo imbécil frente a una chica hermosa. Todo iba bien, hasta que me miró fijamente, como si hubiera descifrado un código secreto. Oye, amigo, dijo de repente, con un tono tranquilo pero directo. Sé que intentas coquetear conmigo, pero eso no funciona conmigo. Y además, ni quiero pareja ahora mismo. Mejor sigue usando tus manos. Mi cerebro tardó demasiado en procesar lo que acababa de escuchar. XD. No sé si reírme, si llorar, si salir corriendo. Lo primero que pensé fue, ¿cómo rayos supo que quería hacer eso? Me quedé ahí, en shock, con una sonrisa congelada en la cara, mientras por dentro mi dignidad se hacía pedazos. Después de soltarme aquella frase que me dejó en jaque, ella simplemente rió. No con burla, sino con una diversión genuina, como si le hubiera parecido graciosa mi reacción. Relájate, no me odies, dijo, dándome un leve empujón en el brazo. Por cierto, me llamo Chloe. No entendía nada. Literalmente, nada. Primero me fulmina con esa respuesta demoledora y ahora me suelta su nombre como si nada hubiera pasado. Antes de que pudiera procesarlo, me miró de nuevo, esta vez con un gesto más serio. Oye,
¿Te gustaría ayudarme con la tarea de matemáticas? Eso sí que me agarró en curva. No porque no pudiera ayudarla, sino porque sí podía. A pesar de ser un flojonazo al tope, siempre había tenido facilidad para las matemáticas. Era de esas materias que, aunque me diera flojera hacer la tarea, entendía sin esfuerzo. ¿Por qué yo? Pregunté sin pensar. Chloe se encogió de hombros. No sé. Eres el primero que se me atraviesa. No supe si tomar eso como un cumplido o como una señal de que simplemente tuve suerte. Pero no me quejé. Era mi oportunidad de pasar más tiempo con ella. Después de la escuela me fui con ella y el camino hasta su casa fue silencioso. Yo iba sumido en mis pensamientos, todavía preguntándome por qué me había invitado. No era exactamente el tipo de chica que socializaba con cualquiera, y mucho menos con alguien como yo, un tipo promedio con más inseguridades que carisma. Cuando llegamos, lo primero que noté fue lo vacía que se sentía la casa. No era pequeña, pero tampoco acogedora. Había muebles, sí, pero parecían colocados sin ningún esfuerzo por hacer el lugar más hogareño. Las paredes estaban desnudas, sin fotos familiares ni adornos que indicaran que alguien vivía ahí por gusto. Miré alrededor con cierta incomodidad. Había visto muchas casas en mi vida, pero ninguna tan impersonal como esa. Pregunté, con curiosidad y un poco de torpeza, por qué vivía así. No entendía cómo una chica de nuestra edad podía estar completamente sola. Me explicó su situación con total normalidad, como si hablara del clima o de alguna materia aburrida en la escuela. No tenía familia, nunca la tuvo. Creció en distintos lugares, siempre bajo la supervisión de programas que la movían de un sitio a otro sin mucho interés en su bienestar real. Ahora estaba ahí, en una casa que no era suya, en una vida que no había elegido, pero que tampoco parecía importarle demasiado. Me costó procesarlo. Era raro ver a alguien hablar de algo así sin un mínimo de emoción. No se quejaba, no mostraba tristeza ni resentimiento. Era como si su historia no tuviera peso para ella, como si ya se hubiera resignado a una existencia sin vínculos reales con nadie. Después de eso, la conversación perdió intensidad y pasamos a la tarea. A pesar de mi mediocridad en la escuela, entendía bien las matemáticas. Me di cuenta de que Chloe, en cambio, tenía dificultades con algunos conceptos, así que le fui explicando poco a poco. Mientras le ayudaba, la observaba de reojo. Su expresión seguía siendo la misma, tranquila, con ese aire de alguien que había aprendido a vivir sin esperar demasiado de nadie. Las horas pasaron sin que me diera cuenta. Al final, el ambiente ya no se sentía tan incómodo. Me sorprendió notar que me sentía bien ahí, en esa casa vacía con una chica que apenas conocía, pero que de alguna forma parecía menos ajena que muchas personas con las que había convivido toda mi vida. A ver, no crean que nos dormimos juntos, pasamos la noche ahí, que compramos anticonceptivos, no, simplemente le ayudé con la tarea y luego me fui a mi casa, como el buen samaritano que soy. Sin besos, sin caricias, sin momentos incómodamente románticos con música de fondo. Solo números, ecuaciones y mi increíble habilidad para hacer operaciones matemáticas que nunca aplicaría en la vida real. Al día siguiente en la escuela, apenas me senté con mis amigos cuando empezaron con sus payasadas. No sé cómo, pero su mente colectiva ya había creado una historia épica sobre mi supuesta noche de pasión con Chloe. Me miraban con una mezcla de admiración y celos, como si de repente me hubiera convertido en el Casanova de la secundaria. Intenté explicarles que no había pasado nada, que solo hicimos tarea y ya, pero no me creyeron. Decían que nadie se va a la casa de una chica solo a hacer tarea y que la tabla del 7 no da tanta emoción como para salir con una sonrisa de ahí. Uno hasta me dio una palmada en la espalda y me dijo que si algún día tenía hijos, él quería ser el padrino. El colmo fue cuando les dije que iba a sentarme con ella en el almuerzo y casi me hacen una despedida de soltero ahí mismo. Uno empezó a tararear la marcha nupcial, otro sacó una servilleta como si fuera mi velo de bodas, y hasta me dijeron que en el pastel escribirían, por siempre juntos, Matt y Chloe. Malditos, parecían más emocionados por mi vida amorosa que por sus propias calificaciones. Cuando fui a buscar a Chloe, noté que no estaba con nadie. Se había sentado en una mesa sola, lejos de todo el ruido del comedor. Me acerqué sin dudarlo, ignorando las risitas y los gritos de «ve por ella, tigre», de mis amigos. Al sentarme con ella,
La conversación comenzó algo incómoda. Le pregunté más sobre su vida, sobre cómo era mudarse de un lado a otro sin una familia, pero cada vez que tocaba un punto que parecía importante, ella desviaba el tema con respuestas vagas o se quedaba en silencio. Había un límite claro en lo que estaba dispuesta a contar, como si algunas partes de su historia fueran territorio prohibido. Aún así, el rato pasó rápido. Me di cuenta de que, a su manera, Chloe disfrutaba la conversación, aunque no lo demostrara de forma obvia. No era una persona fría, solo, distinta. Como alguien que había aprendido a construir un muro alrededor de sí misma. Todo parecía ir normal hasta que, de repente, el director apareció en la cafetería con una expresión que nunca le habíamos visto. Golpeó la mesa más cercana para llamar nuestra atención y, con un tono firme y serio, nos dijo que todos debíamos irnos a nuestras casas de inmediato. No dio explicaciones, no permitió preguntas, solo dijo que algo terrible iba a pasar y que debíamos desalojar la escuela ya. El ambiente se tornó pesado de inmediato. Todos se miraban confundidos, pero nadie dudó en obedecer. Chloe se quedó quieta por un momento, sin saber qué decirme. Cuando nos levantamos, apenas si se despidió de mí con una mirada rápida antes de salir casi corriendo del comedor. No entendí por qué se fue tan rápido, pero tampoco tuve tiempo de pensarlo mucho. Algo en la voz del director me decía que, lo que fuera que estuviera por suceder, no era ninguna broma. La salida de la escuela fue un desastre. Mis amigos, en su infinita capacidad para hacer todo más caótico, nos agarraron a mí y a Chloe de los brazos y prácticamente nos arrastraron hacia la salida. La gente corría sin entender qué pasaba, algunos gritaban, otros intentaban llamar a sus padres sin obtener respuesta. Yo solo podía pensar en una cosa, algo iba realmente mal. Cuando salimos al patio, fue cuando lo vimos. El sol se estaba oscureciendo. Pero no como en un eclipse normal, no era la luna cubriéndolo, ni una tormenta que nublara el cielo. Era como si la luz misma estuviera muriendo. No había explicación lógica para lo que veíamos. No importaba cuánto entornáramos los ojos o cuánto intentáramos razonar lo que pasaba. El sol, la única constante en el cielo, se desvanecía ante nosotros. Las calles estaban peor. La ciudad entera se había convertido en un caos. Coches chocados en cada esquina, gente corriendo sin rumbo, algunos gritando por ayuda, otros simplemente paralizados mirando el cielo con expresión vacía. Las luces de los semáforos parpadeaban de forma errática, algunas tiendas estaban siendo saqueadas, y los postes de luz titilaban como si también estuvieran muriendo junto con el sol. A la cafetería, rápido, dijo uno de mis amigos, y sin darnos tiempo a pensar, corrimos hacia un pequeño local de café al otro lado de la calle. Las puertas estaban abiertas de par en par, como si la gente que estaba dentro hubiera salido huyendo. Nos metimos sin dudarlo, cerramos la puerta tras nosotros y miramos por las ventanas. Y entonces, la oscuridad se adueñó del mundo. No fue un simple anochecer. No hubo transición, ni tonos naranjas o morados en el cielo. Solo un apagón repentino de la realidad. La única luz que quedaba era la de nuestros celulares, las pantallas de algunas máquinas expendedoras y las luces de emergencia de los edificios. Todo lo demás se había desvanecido. Mis amigos y yo nos quedamos quietos, sin saber qué hacer. Chloe no decía nada, solo miraba hacia afuera con una expresión que no le había visto antes. No era miedo, no era sorpresa, simplemente nada. Mis amigos y yo nos miramos en la cafetería, tratando de entender qué demonios estaba pasando. Sat, el más alto del grupo, se pasaba la mano por el cabello desordenado, claramente nervioso. Siempre hablaba de teorías conspiranoicas, pero ni en sus ideas más locas había mencionado algo como esto. Leo, en cambio, era más tranquilo, aunque en ese momento su expresión parecía la de alguien que estaba procesando el puro terror en silencio. Él era el tipo que siempre hacía comentarios sarcásticos de todo, pero ahora no decía ni una palabra. Intentamos llamar a nuestras familias. Sat fue el primero, desbloqueó su celular con manos temblorosas y marcó el número de su casa. Se quedó esperando con el teléfono pegado a la oreja, pero luego frunció el ceño. Nada. Ni un tono, ni una señal de vida.
Leo lo intentó después. Marcó varias veces, como si creyera que insistiendo lo suficiente la línea mágicamente funcionaría. Pero su rostro se tensó cuando el teléfono emitió un pitido muerto. Yo también lo intenté, aunque ya sabía que iba a pasar lo mismo. Miré la pantalla en la que solo aparecía un mensaje de sin señal. Era como si el mundo más allá de la cafetería hubiera desaparecido. Chloe nos observaba en silencio. Ella ni siquiera tenía a quien llamar. Su rostro no mostraba preocupación, pero tampoco tranquilidad. Y luego, lo peor de todo, el frío. Al principio, fue solo un escalofrío, pero en segundos, la temperatura descendió como si alguien hubiera arrancado todo el calor del ambiente. Mi aliento salió en nubes blancas. Sad se abrazó a sí mismo, temblando, mientras Leo frotaba sus manos intentando calentarlas. Chloe mencionó que sin sol muchas plantas morirán. No lo había pensado, pero tenía razón. Sin sol, la temperatura seguiría bajando. Las cosechas morirían, el agua se congelaría y, eventualmente, el hambre nos alcanzaría a todos. En mi cabeza, se formó una pregunta horrible. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que la gente comenzara a hacer lo impensable para sobrevivir? Nos miramos unos a otros y supe que mis amigos estaban pensando lo mismo. Y entonces, se escuchó el primer grito. Desde afuera. Desde la negrura total. Los días transcurrieron como un borrón de hambre, frío y desesperación. El mundo afuera se había vuelto un caos, y yo solo podía moverme con cuidado, siempre atento a cualquier ruido, a cualquier sombra que pudiera significar peligro. Leo no tuvo tanta suerte. Su muerte no fue heroica ni gloriosa, solo una consecuencia inevitable de la desesperación humana. Fue durante una de sus salidas en busca de provisiones, cuando un grupo de desconocidos lo interceptó. Al principio intentó razonar con ellos, pero la conversación se convirtió en gritos, luego en forcejeos y después en algo peor. Cuando Sat y yo lo encontramos, ya no había nada que salvar. Solo una mancha oscura en el pavimento y el eco de su última lucha. Sat, por otro lado, sí encontró a su familia. Pero cuando el hambre empezó a apretar, cuando los días sin comida se hicieron insoportables, tomó una decisión que todavía quema en mi mente. Lo abandonó. Lo traicionó. En una de esas noches sin estrellas, Sat robó las pocas provisiones que nos quedaban y desapareció. No dejó explicaciones, no dejó disculpas. Solo dejó claro que su familia era lo único que importaba. Pasé los días siguientes en una especie de letargo. No encontraba a mi familia, no sabía si estaban vivos, si me estaban buscando, si siquiera quedaba un hogar al que volver. La ausencia de respuestas me pesaba más que el hambre, más que el frío. Solo tenía a Chloe. Y Chloe solo me tenía a mí. Una noche, cuando el peso de la incertidumbre se hizo insoportable, me desplomé. No fue una caída física, sino algo más profundo. Me senté en el suelo helado y dejé que todo lo que había estado reprimiendo me destrozara. Chloe no dijo nada. Simplemente se sentó a mi lado, me permitió apoyarme en su regazo y me pasó una mano por el cabello en un gesto lento y mecánico. No intentó calmarme con palabras vacías, no me prometió que todo estaría bien. Solo estuvo ahí, presente, mientras me quebraba. Para mí, el mundo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Para Chloe, el mundo siempre había sido así. Sin familia, sin hogar, sin nadie que realmente le importara. Hasta ahora. Unos días después, mientras recorríamos los pasillos oscuros del tren subterráneo, algo que no había previsto sucedió. Chloe se torció el tobillo al intentar saltar una pequeña grieta en el suelo. No era grave, pero sí lo suficientemente doloroso como para que no pudiera caminar con facilidad. Intenté que se sentara para descansar, pero insistió en seguir adelante, como si no quisiera ser una carga. Aún así, podía ver en su rostro que el dolor no la dejaba en paz. Viéndola esforzarse de esa manera, decidí que lo mejor era salir solo a buscar comida, aunque odiaba la idea de dejarla sola. Pero Chloe me convenció con una sonrisa, asegurándome que estaría bien, que solo necesitaba un poco de tiempo para recuperarse.
Así que, armado con las linternas, subí a la superficie en busca de algo comestible. La ciudad seguía siendo un lugar vacío y desolado, y la búsqueda no fue nada fácil. Casi todo lo que encontraba estaba dañado o en mal estado, pero aún así, hice lo posible por conseguir algo que nos sirviera. Mientras tanto, Chloe se quedó en nuestro refugio dentro del tren, tratando de no moverse demasiado. El frío comenzaba a calar nuevamente, y aunque teníamos algo de abrigo, sabía que la soledad y la incertidumbre hacían que el ambiente se sintiera aún más helado. Cuando regresé, ella me recibió con una sonrisa, como si quisiera ocultar el cansancio y la incomodidad que se reflejaban en su rostro. Sabía que no iba a pedirme nada, pero también sabía que la situación le estaba pasando factura. Apenas me acerqué, sin decir nada, Chloe me rodeó con los brazos en un abrazo apretado. No era solo por gratitud, era algo más, algo que tampoco necesitaba ser explicado. En medio de la oscuridad del tren, ese abrazo era lo único que realmente importaba. No hubo más, no hicieron falta palabras ni gestos exagerados. Solo el contacto, la cercanía, el consuelo silencioso que ambos necesitábamos en un mundo que parecía haberlo olvidado todo. Los días pasaron en la oscuridad del tren subterráneo, donde la única luz provenía de nuestras linternas y de la tenue electricidad que aún quedaba en algunos rincones del sistema. El frío era constante, pero más que el frío del ambiente, era la soledad de un mundo vacío lo que hacía que cada día fuera más difícil. Al principio, nos manteníamos algo distantes, como si aún tuviéramos la esperanza de que todo volviera a la normalidad, como si no quisiéramos volvernos demasiado dependientes el uno del otro. Pero la realidad era que solo nos teníamos a nosotros mismos. Fue inevitable que, con el paso del tiempo, la barrera entre nosotros se desmoronara. Las charlas comenzaron siendo simples, recuerdos vagos de un pasado que ya no existía, pensamientos sobre lo que haríamos si todo terminaba de alguna manera. Con cada conversación, la confianza crecía. Ya no era raro que terminara apoyado contra la pared del tren mientras Chloe descansaba su cabeza en mi hombro, ni que ella, en los momentos de más frío, se acercara sin decir nada y simplemente se recostara en mi regazo, dejando que le pasara una manta por encima. El contacto físico dejó de ser incómodo. Los abrazos se volvieron una costumbre en los días difíciles, en los momentos en que el miedo se hacía más grande que la razón. Yo, que nunca había sido particularmente cariñoso, encontré en Chloe un refugio, una presencia que me recordaba que no estaba completamente solo en un mundo que parecía habernos olvidado. No hubo prisas, no hubo momentos forzados. Simplemente, la cercanía se construyó con el tiempo, con cada noche en la que nos quedábamos en silencio escuchando los sonidos lejanos del exterior, con cada día en el que compartíamos la poca comida que encontrábamos. Hubo una noche en la que el frío fue especialmente cruel. La electricidad parecía más inestable que antes, y el tren en el que nos refugiábamos temblaba levemente con cada crujido de los túneles. Chloe temblaba, pero no dijo nada. Sin necesidad de preguntar, me acerqué y la cubrí con lo que pude. Ella, en respuesta, escondió su rostro contra mi pecho y suspiró profundamente, como si por fin pudiera descansar sin temor. No había necesidad de palabras. La confianza que habíamos construido nos envolvía como un escudo contra la desesperanza. En ese momento, no importaba si el sol nunca volvía a salir. Mientras nos tuviéramos el uno al otro, había algo a lo que aferrarse. Las provisiones se agotaron más rápido de lo que esperaba. Por más que intenté racionarlas, al final no quedaba otra opción, teníamos que salir. Chloe ya podía caminar sin problemas, así que no había razón para seguir escondiéndonos en el tren subterráneo. Tomamos nuestras linternas y subimos las escaleras hacia la superficie. El viento helado me golpeó de inmediato. La ciudad seguía siendo la misma ruina silenciosa que dejamos atrás. Moví la linterna de un lado a otro, iluminando las calles destrozadas. Autos volcados, edificios con las ventanas hechas añicos, postes caídos bloqueando el camino. Todo estaba cubierto de polvo y óxido. Lo único que se movía era la maleza que se abría paso entre el concreto agrietado. Caminamos en silencio, con los oídos atentos a cualquier sonido. La última vez que estuve aquí, la sensación de vacío era opresiva, pero ahora se sentía peor,
como si algo nos estuviera observando desde la oscuridad. Pasamos junto a un supermercado saqueado. Los estantes estaban vacíos, los pasillos llenos de restos de comida podrida. El hedor era insoportable, pero revisamos lo poco que quedaba. Nada útil. Solo envolturas viejas y latas abolladas que probablemente ya no servían. Seguimos adelante, alumbrando cada rincón con nuestras linternas. El silencio era total, hasta que algo cambió. El aire se volvió más pesado. Y entonces, lo escuché. Un rugido. No era un sonido común. No era un animal, ni el crujir de los edificios colapsando. Era profundo, gutural, como si viniera desde lo más hondo de la tierra. Sentí el impacto en el pecho, como si algo grande estuviera despertando. Dirigí la linterna hacia la fuente del sonido, y mi cuerpo se tensó. Ahí estaba. Una sombra gigantesca, de casi 3 metros de altura, emergiendo de la oscuridad. Su cuerpo era humanoide, pero cubierto de un pelaje áspero y negro. Sus brazos eran demasiado largos, con garras afiladas al final de cada dedo. Pero lo peor era su cabeza, un cráneo de alce con cuernos retorcidos que parecían rasgar la noche. Abrí la boca para decir algo, pero en ese instante, la criatura inclinó la cabeza y mostró sus dientes largos y afilados. Un sonido gutural salió de su garganta, algo entre un gruñido y una exhalación pesada, como si estuviera probando el aire antes de lanzarse sobre nosotros. Un escalofrío recorrió mi espalda. No pensé. No dudé. Corre. Solté, y sin esperar respuesta, agarré la mano de Chloe y eché a correr con todas mis fuerzas. Corrimos. No miré atrás, no quise ver qué tan cerca estaba esa cosa. Solo sujeté con fuerza la mano de Chloe y me concentré en avanzar, esquivando escombros y saltando sobre charcos de agua estancada. Pero después de unos segundos, me di cuenta de algo extraño. No había pasos pesados siguiéndonos. No había gruñidos acercándose. Disminuí la velocidad y, con el corazón aún golpeando contra mi pecho, me obligué a mirar atrás. Ahí estaba. La criatura seguía en el mismo lugar donde la habíamos visto por primera vez. No nos había seguido. Simplemente nos observaba. Sus ojos, de un verde intenso y brillante, parecían atravesar la oscuridad como 2 esferas fantasmales. Pero no había furia en ellos. No había hambre. Solo curiosidad. Respiré hondo, intentando calmarme. Su silueta monstruosa seguía siendo aterradora, pero su postura no mostraba signos de agresión. No gruñía, no se movía hacia nosotros con intención de atacar. Y entonces, sin previo aviso, giró lentamente y comenzó a caminar en la dirección contraria. Lo vimos alejarse, su silueta enorme fundiéndose con las sombras de la ciudad en ruinas. Pronto, desapareció por completo. No supe qué pensar. No tenía sentido. Algo así, simplemente no tenía sentido. ¿Lo viste? Susurró Chloe a mi lado, todavía con la respiración entrecortada. No respondí. Solo asentí, sin apartar la vista del lugar donde la criatura se había desvanecido. No dijimos nada más. No había necesidad. Después de recuperar el aliento, seguimos con nuestra búsqueda. Pasamos por varias tiendas, almacenes y casas abandonadas, encontrando suficientes provisiones para al menos 1 mes y medio. Alimentos enlatados, paquetes sellados, incluso algunas botellas de agua potable. Lo suficiente para darnos algo de estabilidad por un tiempo. Pero desde aquel día, algo cambió. No volvimos a ver a nadie más. La ciudad, que antes parecía un cementerio habitado por sombras humanas, ahora se sentía aún más vacía. Como si todos hubieran desaparecido de la noche a la mañana. Y aunque no hablamos mucho sobre lo que pasó aquella noche, ambos sabíamos que algo nos estaba observando. Algo que no entendíamos. Y que, por alguna razón, nos había dejado ir. Decidimos regresar al tren subterráneo. Con las mochilas llenas de provisiones, nos sentíamos un poco más seguros. 1 mes y medio de comida no era mucho, pero al menos nos daría tiempo para pensar en lo que vendría después.
Pero cuando nos acercamos a la entrada del subterráneo, los vimos. Eran las mismas sombras diminutas que habían devorado a aquel hombre moribundo. Se movían en grupo, deslizándose sobre el pavimento como un mar de oscuridad viva, retorciéndose en formas imposibles. Mi primer instinto fue retroceder, pero cuando encendí la linterna y dirigí el haz de luz hacia ellas, ocurrió algo inesperado. No nos atacaron. En lugar de abalanzarse sobre nosotros como lo habían hecho con aquel hombre, se detuvieron. Luego, como si la luz de nuestras linternas fuera suficiente para mantenerlas a raya, comenzaron a dispersarse. Se alejaron sin prisa, deslizándose de vuelta hacia las sombras más profundas, hasta que no quedó ninguna a la vista. Me quedé helado. Nos tenían miedo, murmuré. Chloe asintió, pero su expresión estaba extrañamente tensa. Algo más la preocupaba. Entonces, de repente, dejó caer la mochila y se sujetó el vientre con ambas manos antes de desplomarse al suelo. Chloe. Me agaché de inmediato, sosteniéndola antes de que se golpeara contra el pavimento. Su rostro estaba pálido. Respiraba rápido, con los ojos cerrados y el ceño fruncido como si estuviera soportando un dolor intenso. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de no entrar en pánico. Ella tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonaba tensa, como si no quisiera decirlo en voz alta. Matt, llevo días sin la regla. Mi mente tardó unos segundos en procesarlo. Días sin la regla. Lo entendí al instante. No supe qué decir. Miré a Chloe, que seguía respirando con dificultad, y luego al mundo muerto que nos rodeaba. A las calles vacías, a las sombras que se ocultaban en los rincones. Una nueva vida, en este mundo. Sentí un nudo en el estómago. La idea me aterraba. Pero lo que más miedo me daba era que, a pesar de todo, en ese momento lo único que importaba era Chloe. Y no iba a dejarla sola. Nuestro hijo ya nació. Lo llamamos Lack. Un nombre que, en este mundo, casi suena como una broma cruel. Las cosas no han hecho más que empeorar. La ciudad es un cadáver en descomposición. Cada día, la oscuridad parece extenderse más, devorando lo poco que queda de luz. Los edificios se derrumban poco a poco, las sombras se vuelven más audaces, y el silencio pesa como una lápida sobre nuestras cabezas. Pero seguimos aquí. Tenemos comida. Más de la que jamás habíamos tenido. Descubrimos una manera de atrapar a algunos animales, de mantenernos con vida un poco más. No es mucho, pero al menos Lack no pasará hambre, por ahora. Aún nos aferramos a las linternas, a la tenue electricidad que queda en algunos rincones del tren subterráneo. Pero sabemos que no durará. Tarde o temprano, la luz se apagará por completo. Y cuando eso pase, solo nos quedará el fuego. Como hace milenios, dependeremos de la llama para sobrevivir. Para mantener alejadas a esas sombras diminutas, esas criaturas silenciosas que esperan pacientemente en la oscuridad. Porque si la luz se extingue, ellas vendrán. Y no permitiré que toquen a Lack. A veces, Chloe y yo nos sentamos en la oscuridad, con él en nuestros brazos, escuchando el silencio del mundo muerto que nos rodea. No hace falta decirlo en voz alta, pero ambos sabemos la verdad. Probablemente, somos los últimos. Probablemente, este es el fin de la humanidad.